vamos a hablar de reconstrucción, pero también vamos a hablar de cómo hacerlo de manera sostenible, de manera circular, y cómo dentro de lo que se puede también ir trabajando lo que es la huella de carbono. Recordemos que hace un año exactamente estábamos siendo devastados precisamente con los incendios en la región del Biobío, y hoy tenemos una catástrofe gigantesca en la región de Valparaíso y en otras también, que vamos a ver si es que la experiencia de Biobío y otros va a servir también para este espacio de reconstrucción. Y ahí cabe la pregunta: ¿cómo deberíamos levantarnos desde las cenizas para hacerlo con sostenibilidad? Y se lo vamos a preguntar a quien ya está con nosotros, que es Carmen Gloria Ide, experta en sostenibilidad, directora ejecutiva de Círculo Red, docente adjunta de la Universidad de Desarrollo. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Código Chile. Hola, James, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Triste Bien, por lo que está pasando, pero bueno. te iba a decir, pues bien dentro de lo que se puede, pues cuando uno ve tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta, no sé, desidia también, uno difícil estar animado, pero bueno, vamos a hacerle empeño por sacar adelante el programa y la semana a pesar de eso. Oye, bueno, partiendo por el principio, se habla mucho de sustentabilidad, de sostenibilidad, y yo creo que es importante partir por la primera parte. ¿Qué es uno, qué es otro? ¿Son lo mismo? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podrías definir tú en sencillo para las personas que nos están viendo y escuchando? Y súper en sencillo, si bien existen muchas teorías de qué es una cosa y la otra, desde mi gusto es exactamente lo mismo. Uno viene del sustainability, ¿cierto? En inglés, y hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad en un español un poquito más perfecto, dicen otros, pero en efecto es lo mismo. Es este equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental que estamos hoy día tratando de impulsar, ¿cierto? Oye, y bueno, la pregunta acá de cajón, po. Antes siempre se veía esto como un ramo aparte, así como algo, como que uno ve, por así decirlo, cálculo, ingeniería 1, no sé qué, y esto aparte, como un tema disgregado, pero esto es una cosa que atraviesa toda la disciplina, porque aquí aparece la pregunta, bueno, ¿a quién se le aplica esta definición? ¿Es una cosa que es más acotada al tema económico o un poco más amplio? Te lo dejo como pregunta abierta. Hoy día en las universidades cada vez se habla más de estos temas y se están abordando desde distintos ámbitos. Lo importante, y quizás hoy día donde tenemos un mayor desafío, es mostrar que la sostenibilidad no tiene que ver con un área en particular, como bien tú decías, sino más bien es transversal. O sea, no podemos tener una carrera de medicina que no entienda que el desarrollo integral del ser humano, por ejemplo, también tiene que ver con la accesibilidad a alimentos, por ejemplo, con el tema de las temperaturas. Hoy día tenemos condiciones de personas mayores, por ejemplo, personas que tienen ciertos tipos de enfermedades que necesitan vivir en ecosistemas con una menor temperatura, y hoy día eso no está ocurriendo. Pensemos a aquellas personas, por ejemplo, que dependen de oxígeno, que por temas de incendios o actividades climáticas extremas se quedan sin luz, y hoy día tenemos un problema con las maquinarias que los ayudan a sobrevivir. Entonces, ese es un ejemplo. También tenemos el tema del derecho, por ejemplo, que hay muchas normativas que hoy día tienen que llevar de la mano temas que van asociados al cambio climático, a la sostenibilidad en general. Y después, si nos vamos a las ingenierías y al mundo más de los números, ¿cierto? Sin duda es que hoy día el desarrollo económico, el equilibrio en estas materias es una variante importante. Si hablamos de ingenieros civiles, por ejemplo, tenemos que pensar en desarrollos, en infraestructura, en innovaciones que tengan hoy día el uso de recursos, ya sean naturales o no, estén en equilibrio con la naturaleza, con las personas, con el desarrollo social, y sin duda todas las humanidades que hoy día tienen que ver con nuestro equilibrio como personas, que ya sabemos que por las múltiples cosas, ¿cierto? La pandemia, las guerras, los problemas, los incendios, la situación económica, nos vamos afectando. El estrés, que hasta hace muchos años se hablaba como una condición propia del ser humano, y que sabemos que sin duda tiene un efecto fuerte en nuestro día a día. Oye, ¿y tú dirías que estos temas son fáciles de tocar hoy día en Chile? ¿Es difícil? ¿Es una cosa constante? Porque si uno lo ve, evidentemente había una evolución. Pensando, por ejemplo, económicamente, originalmente la empresa decía, oye, mire, yo cumplo con la ley dice esto, punto. ¿Ah? Después viene una siguiente oleada que uno dice, mira, además de cumplir con la ley, yo intento dentro de lo posible de no hacer daño o intento compensarlo, pero aquí ya vamos hablando de otro tipo de elementos que no es simplemente, como dices tú, económico, sino que estas variables medioambientales, las variables sociales también. ¿Es algo que ya está instalado o que todavía hay que insistir y reforzar y, por así decirlo, hacer de profeta o hacer de apóstol, digamos, de la sustentabilidad? Sí, me atrevo a decir que hoy día es cada vez más aceptado. Hoy día es políticamente incorrecto, ¿cierto? No apoyar los temas de sostenibilidad.
Sin embargo, eso también tiene un tremendo riesgo, porque sabemos que no es una postura 100% verdadera o genuina de tratar de aportar con estos temas. Entonces, si nos vamos al mundo empresarial, sí, seguimos privilegiando aquellas inversiones como se estudiaron o como se vieron en algún momento, en muchos casos con profesionales que quizás no recibieron todas las herramientas en esta materia. Y eso hace que finalmente sigamos teniendo mucho marketing y muchas comunicaciones apropiadas a sostenibilidad, pero en el corazón de las organizaciones no. Y ahí está un desafío enorme. Yo siempre digo que somos como evangelizadores de la sostenibilidad, vamos contando lo que hacemos, porque también ha existido como un sesgo de que cuando trabajas en sostenibilidad tú trabajas en reciclaje y pones contenedores de colores, y eso hoy día está totalmente pasado de moda. Esto se puede haber iniciado con un foco mayor en reciclaje. Nuestro país lo ha exacerbado mucho con ciertas normativas, pero la sostenibilidad es algo que va mucho más allá, es precisamente un modelo de negocio responsable que tiene largo plazo. No, incluso además puede tener impactos económicos positivos, porque uno se imagina siempre que esto necesariamente implica, chuta, que iba a tener que hacer una inversión que no tenía previsto, tenía pensado hacer 100, pero ahora por un tema de sostenibilidad va a tener que hacer 60, qué sé yo. Pero en realidad también uno empieza a revisar, por ejemplo, y en estos procesos productivos industriales, si uno piensa en fórmulas, por ejemplo, para hacer ahorro de agua, uno dice, oye, mira, uno está teniendo una conducta que es más bien sostenible dentro de lo que es, digamos, el proceso productivo, y eso también se puede transformar, digamos, en un rédito económico o en un ahorro o en mayores ganancias incluso. Absolutamente, hoy día la sostenibilidad es una advertencia si lo tomas desde el origen, ¿cierto? Tu manera de hacer empresa, porque tienes que entender las altas temperaturas, tienes que entender la escasez hídrica, ciertos movimientos de asentamientos urbanos, por ejemplo, lo que va a ocurrir hoy día tristemente en Valparaíso, en Viña del Mar. Tenemos que repensar cómo se va a hacer la ciudad de nuevo. Y eso tiene afectación laboral, eso tiene cambios sociales y medioambientales que son tremendamente relevantes. Si un empresario, que es el caso, mira esto con visión de futuro, sin duda va a poder avanzar mejor en su negocio. Pero bueno, estamos en ese proceso en que se entienda que realmente hay que entender la sostenibilidad desde esta mirada de largo plazo y no necesariamente hay que es un gasto. De todas maneras. Oye, bueno, vamos a lo que nos convoca dentro de todo este paraguas, digamos, gran paraguas de la sostenibilidad, y hablemos del tema de la reconstrucción. ¿Cómo uno podría aplicar este concepto a lo que ha vivido durante estos días la Viña del Mar, digamos, y otras regiones, desde también la experiencia que tenemos en estos casos acá en Chile, en Concepción, en la región, pero también en el mundo? Sí, ahí lo primero, James, es entendernos tal como tú dices correctamente, es cómo somos nosotros como país, cuál es nuestra realidad local, cuáles son las buenas prácticas mundiales en estas materias. Los incendios hoy día arrasan en muchos países con localidades completas, no es una exclusividad para Chile. Sin embargo, somos un país que está azotado bien fuertemente en esto. Esta larga y angosta faja de tierra se ve afectada por los incendios de manera muy relevante. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que entender es qué estamos protegiendo para evitar los incendios, cómo nos estamos preparando para evitarlos. O sea, hablar de hoy día de remediar, ¿cierto? Lo que está ocurriendo también nos habla de una visión poco sostenible, porque tenemos que anticiparnos. Tú lo decías antes de partir con la entrevista, es decir, que hemos hecho antes para evitar estos incendios y sabemos que ya vienen y se van a quedar. Y ahí tiene que ver mucho con la planificación urbana y rural de nuestro país. Tenemos que entender, por ejemplo, cómo hoy día estamos manejando nuestros bosques, cómo estamos cuidando, por ejemplo, los humedales. Los humedales en muchos casos, y también relacionado con lo que hablábamos antes, se habla mucho como de que es un espacio de protección, pero pocos saben por qué. Los humedales hoy día permiten estabilizar o permiten tener de manera normal los ciclos climáticos. Permiten una retención de la humedad que es muy relevante, ¿cierto? Juntan agua, reducen la temperatura. Los humedales hoy día son una fuente natural de protección frente a un desastre como un incendio. O sea, al reducir la temperatura, ya esta fatídica, digamos, cierta equivalencia 30-30-30 que se habla mucho, se ve reducida por los humedales. Entonces, ¿qué tanto los hemos cuidado, por ejemplo? Luego de eso empezará... Perdón. No, adelante. Luego de eso tenemos que pensar propiamente tal en cuál es nuestra planificación urbana. ¿Qué estamos haciendo? Si ya miramos Viña, si miramos Valparaíso y algo histórico, y que ojalá las autoridades no reconstruyan tal cual estaba hecho hasta ahora, son zonas poco accesibles, son zonas que eventualmente no tenían las instalaciones en contra de un incendio.
O sea, mucho hemos visto en televisión, ¿cierto?, que la gente reclama que los grifos estaban vacíos. ¿Cuál es la posibilidad de realmente poder recargarlos? ¿Cuál es la posibilidad de que pueda entrar un carro de bomberos enorme, ¿cierto?, en callecitas pequeñas? Entonces, eso hay que repensarlo, hay que volver a decir qué es lo que realmente necesitamos a las situaciones que hay hoy día en nuestro país. No, sin lugar a dudas, y bueno, como decías tú, esto tiene mucho que ver, primero planificación. A mí me toca de cerca porque yo tuve la posibilidad de servir como Ceremi de Bienes Nacionales y a veces aparecían estos asentamientos urbanos que insistían y trataban en el fondo de regularizarse. Y claro, si uno aplicaba la normativa, forzando un poco la normativa, uno podía llegar a eso, pero claro, uno empieza a preguntarse, bueno, pero este nuevo asentamiento urbano cuenta con un acceso adecuado, cuenta con los niveles de seguridad mínimos, está adosado, por ejemplo, un bosque, hay una franja de seguridad, cómo van a llegar los distintos servicios allá, porque uno tiene que pensar no solo en la vivienda, la construcción, un lugar donde dormir, digamos, sino que pensar en ciudad. Y claro, va pasando que en la región del Biobío, pero también en la región de Los Paraísos y otros, aparecen estos asentamientos irregulares con una especie de porfía, pensando sobre todo en el tema económico, de que es mucho más barato instalarse así, que en un loteo irregular, en fin, pero con estas externalidades difíciles que hoy día además quedan de manifiesto, o sea, lugares que están muy adosados unos de otros, en fin, y eso pasa por aplicar la normativa y también por un poco de responsabilidad, porque si resulta que cuando se acercan las elecciones aparecen los alcaldes y también los distintos servicios públicos dándole espacio a este tipo de cosas, pensando en el corto plazo, a la larga terminamos con este tipo de problemas. Es que no tenemos tiempo suficiente, o sea, vamos a terminar la noticia de los incendios, vamos a pasar a los episodios climáticos extremos del invierno y volvemos a las noticias de las altas temperaturas. O sea, para estos temas hay que realmente tener una planificación y ser muy consciente. Y también, James, lo que tú decías de aplicar la normativa, y como tú también como autoridad, ¿cierto?, y que tienes una tremenda experiencia en eso, van siendo mucho más conscientes. O sea, veíamos en la prensa, por ejemplo, que era noticia que un carro de bomberos tuvo que romper la barrera de un peaje para poder pasar. Entonces también tenemos que entender que cuando tenemos una emergencia, nuestra sociedad tiene que estar preparada para eso. Y es decir, ok, se acabó el peaje, o eventualmente, por ejemplo, empezamos a entender cómo vamos a evacuar. Si miras las calles, era un desastre, era un estrés, una violencia, tratando de, por supuesto, todos tratar de arrancar o de proteger sus casas. Entonces, tenemos que tener una cultura mayor, como quizás lo hemos hecho muy bien, de cara a los terremotos, de cara a decir, ok, esta es una zona de evacuación de tsunami, tenemos que entender que tenemos que tener un comportamiento social en este tipo de emergencias que nos permitan, ¿cierto?, poder resolver esto de mejor manera. Y lo mismo cuando vamos a armar nuestro jardín o vamos a hacer nuestra casa en el campo o en zonas como mucho más, ¿cierto?, afrontosas en temas de vegetación, entender que tenemos que tener el portafuego, los árboles medianamente separados también. O sea, es como planificar de futuro, entendiendo también hoy día que hay una pérdida de al menos 30 o 50 años en que volvamos a tener los bosques que se queman. Sí, es cierto eso, porque está como el tema, por así decirlo, regulatorio, estatal, por así decirlo, que siempre lo puede hacer mejor. De hecho, a propósito de los incendios, descubrimos que acá la CONAF no funcionaba en la región del Biobío de noche porque no había la cantidad de brigadas nocturnas necesaria, y se hizo una inversión y un refuerzo, en fin. Pero falta es lo otro que comentas tú, o sea, cómo nosotros internalizamos esta situación que además pasa año a año, porque con el tema de los terremotos, claro, uno siempre escuchaba al papá que había vivido en el terremoto tal y cual, o al abuelito que en el terremoto anterior, como que hay una tradición familiar respecto a lo terrible que son los terremotos. Tenemos construcciones en esa línea también, pero con esto los incendios, como son ciclos más cortos, como que es raro, pero pareciera que se nos olvida, y se nos olvida que puede estas condiciones para que hayan incendios, además de la intencionalidad, así como pasaron el año pasado en la región del Biobío y otra, hoy día está pasando en la quinta. Sí, y tenemos que sensibilizarnos desde lo dramático que ha sido esto. O sea, es totalmente inaudito ver la cantidad de muertos que tenemos. O sea, esto realmente habla de que no estábamos preparados para resolver esto. Y ahí es donde viene el desafío de la autoridad, pero la autoridad no lo va a hacer solo. De esto no necesitamos una normativa ni protocolos especiales. Esto necesitamos un trabajo absolutamente colaborativo entre las comunidades y las autoridades, porque si no nos va a resultar, y tenemos muy poco tiempo. O sea, piensa que para el próximo verano ya nos quedan, ¿cuánto? ¿10 meses? Claro, y además que las temporadas de incendio parten antes de lo que uno ve el incendio generalmente. Uno dice, oye, la temporada de incendio partió, no sé, en noviembre,
Y claro, tenemos esta situación a fines de enero, pero podrían haber sido perfectamente en noviembre, pues, y eso también es un esfuerzo y hay que hacer conciencia de aquello. Oye, bueno, antes de despedirnos, aprovechar de preguntarte eso último. Tú hablabas de que en general esto es un tema más bien cultural, social, pero también el marco regulatorio podría ayudar. Pues. ¿Hay alguna ley que tú echas de menos, algo que nos falte en esta materia? Yo imagino que en materia de sostenibilidad son varias, pero en esto en particular, ¿cómo lo ves? Sin duda que hablemos de desastres climáticos, ¿sí? Y esto tiene un tema de temperaturas, tiene un tema de viento. Se habla de mucha intencionalidad y que sí, y eso es un tema de discusión aparte, pero sí tenemos que estar preparados porque si hay intencionalidad, están las condiciones climáticas perfectas para que funcione muy bien esa intencionalidad, que es el daño que podemos ver hoy día, por ejemplo, en la quinta región. Por tanto, tenemos que pensar cómo abordamos como sociedad estos episodios climáticos extremos. Lo mismo nos pasa con la lluvia, o sea, vemos todo destruido, vemos campos destruidos, o sea, hoy día hay un efecto muy fuerte en esto. Y para eso tenemos que ser capaces de que se ponga a disposición una serie de herramientas que tenemos como país y no esperar a que estemos en la catástrofe total. Tenemos que pensar, por ejemplo, James, que eventualmente limpiar la canaleta ya no tiene que ser voluntario. Es algo que tiene que ocurrir. Y que hoy día vemos que en verdad se tapan los alcantarillados, las canaletas de las casas y así empieza a quedar la escoba, ¿cierto? Con residuos en los barrios y todo mal cuando hay una lluvia tremenda. Pero eso es algo que tiene que ocurrir, por tanto, preocuparnos como vecinos de nuestro espacio, preocuparnos, ¿cierto?, como sociedad de cuidar esto, porque va a venir una lluvia extrema en muy pocos días, es clave. Y eso hoy día ya vemos que desde la voluntad no ocurrió, y creo que debiese quizás haber una normativa que nos obligue a hacernos responsables de eso. Sí, a mí me pasa que finalmente en esta materia y en otras estamos siempre al límite. O sea, el Gran Concepción está a un accidente de que colapse, digamos, el sistema vial. Estamos a un incendio de que esto se desborde. Estamos en invierno a una lluvia fuerte para que colapse el sistema de alcantarillado. Y lo que dices tú es muy cierto, pues tenemos que ayudar entre todos. O sea, la autoridad sin duda tiene que hacerse cargo de una serie de temas, pero nosotros también nos caben ciertas cosas que hoy día son voluntarias y que quizás debieran ser obligatorias. Bueno, te queremos dar las gracias. Estábamos con Carmen Gloria Ide, experta en sostenibilidad. Un agrado verte además de nuevo y agradecer tu tiempo para conversar de estos importantes temas acá en Código Chile. Gracias, James, y te felicito por lo que siempre haces. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande, que esté muy bien. Oye, bueno, y nosotros nos va a ver una pausa comercial, pero también con una invitación, a pensar de que a pesar de lo difícil de esta situación, de que está enlutando hoy día nuestro país, nosotros los de la región del Biobío y también de Chile siempre hemos sido muy resilientes y siempre hemos logrado, a pesar de las adversidades, ponernos de pie. Y por lo mismo vamos a hacer vamos a poner una canción distinta, vamos a poner Color Esperanza de Diego Torres, que es precisamente un himno a la resiliencia y que nos va a permitir de alguna forma hacerle un pequeño honor a los que han partido, pero también a todos los que lo están pasando mal a juntar fuerzas y seguir adelante.